Buen día, les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos. En esta ocasión comentaremos por segunda vez la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos enfocaremos en un caso muy relevante que está por cumplir 10 años, que es el caso González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero. Para comentar la sentencia de la Corte Interamericana tenemos la presencia de dos expertos en la materia, a quienes les doy la más cordial bienvenida. En primer lugar, presento a la doctora estadounidense guatemalteca Yulí Dayan Recinos, quien actualmente es asesora de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesora de maestría de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica. Obtuvo el título Juris Doctor Cum Laude por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y de 2006 a 2008 se desempeñó como asistente de investigación del expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias. Y por otro lado tenemos a la doctora en Derecho Público por la Universidad de Sorbona de París, a Cécile Lachenal, quien colabora en el programa de género de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Ha desarrollado varios proyectos de investigación, acción sobre el tema de género y justicia y en particular sobre el acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas, mujeres indígenas y violencia de género contra las mujeres. Y se ha desempeñado como catedrática en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar aquí, Ceci. Gracias por la invitación. Bueno, como mencionaba, se van a cumplir 10 años el 16 de noviembre de la emisión de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un parteaguas en la jurisprudencia de la Corte en relación con México, pues se le condena a México por el feminicidio, la muerte y desaparición de 3 niñas, y que para México consistió en una condena muy relevante, pues nos vino a relatar y además a obligar al cumplimiento de los estándares internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Bueno, con este breve introducción quisiera empezar contigo, Cecil, si nos puedes contar qué es lo que hace tan particular al caso Campo Algodonero. Sí, pues miren, el caso Campo Algodonero es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, declarando su responsabilidad en un tema de violencia de género, ¿no? Como lo decías en esta introducción, por la falta de investigación en el caso de la desaparición y asesinato de 3 mujeres, 2 de ellas niñas, ¿no? en el momento de los hechos. Es un parteaguas, pero también es importante decir que ya había cierta mirada nacional e internacional sobre Ciudad Juárez, ¿no? Desde los años 90 se empezó a haber luz sobre las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres en esa zona fronteriza, y ha habido varias instituciones, ¿no? y organismos internacionales que se acercaron y pusieron luz sobre los hechos, frente de alguna manera a la impunidad en la cual se encontraban todas estas desapariciones y feminicidios, ¿no? La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 98 hizo una recomendación, y luego ha habido visitas, ¿no? de la relatora de la Comisión Interamericana para los Derechos de las Mujeres, de varios relatores de Naciones Unidas en el tema de ejecuciones extrajudiciales, de la propia relatora para violencia de género. Entonces, la sentencia en 2009, ¿no? se dicta en noviembre de 2009, sí, a nivel interregional, interamericano, es la condena al Estado mexicano por la inacción, para decirlo sin entrar tanto en detalle por el momento, ¿no? Claro. Muy bien, yo creo que es importante resaltar, ¿no? Lo que dijiste, digo, vamos a ahondar en el tema, pero la impunidad y además la falta de acción por parte del Estado, ¿no? Para hacer algo en relación con el tema del feminicidio, que era un tema que ya venía desde hace años, ¿no? Sí. Previo a la condena, y que había muchas señales de alerta de lo delicado y
de la situación, ¿no? Bueno, Cecil, Yuli, cuéntanos un poco más del contexto, de los hechos del caso, para introducir, ¿no? De qué se trataba, cuál era lo que juzgó la Corte Interamericana. Bueno, el contexto, pues uno puede hablar a partir del año 1993, que se duplicaron básicamente los índices de homicidios de mujeres en relación con los índices de homicidios de hombres en Ciudad Juárez. Y esto, según determinó la Corte Interamericana, tuvo mucho que ver con las actitudes machistas que permanecían en Ciudad Juárez sobre la idea de que la mujer era, pues, subordinada al hombre. Y también tuvo que ver con la entrada de las maquilas a Ciudad Juárez y el hecho de que las mujeres empezaron a salir más de sus casas y a trabajar en estas maquilas, y los hombres vieron que no podían ejercer los roles que tradicionalmente habían ejercido, como el que sale a ganar la plata y traer esa plata a la casa, y también con la idea de que las mujeres deben de permanecer en el hogar, entonces que no son parte del espacio público, que deben de mantenerse en el espacio privado. Entonces, todo esto generó un contexto en el cual era muy prevalente la violencia contra las mujeres, en específico la violencia femicida contra las mujeres, y se detectó también mucha violencia sexual y saña contra sus cuerpos. Entonces encontrábamos índices de que habían sido torturadas, de que habían sido violentadas sexualmente, y eso en efecto pasa con las tres jóvenes, dos niñas de este caso, especialmente Esmeralda, que pues la encontraron amarrada, con sus pechos cortados, etcétera, con estos índices muy fuertes de violencia sexual. Sí. Entonces es un poco lo que estaba pasando cuando sucedieron estas tres desapariciones de estas niñas en el año 2001. O sea, creo que había también una cultura machista, ¿no? Que lo toleraba, incluso tal vez hasta lo promocionaba, ¿no? Pues parte del contexto también era justamente la impunidad, que las autoridades veían las denuncias de desapariciones de niñas y mujeres con mucha indiferencia, como culpabilizándolas a ellas por lo que les sucedía, por estar fuera del hogar o por trabajar o por incluso tener una vida social. Así es. Hablamos de feminicidio, pero para quienes nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio, un femicidio, un homicidio de una mujer que no pueda calificarse como un feminicidio? Okay. La palabra feminicidio se usa mucho en México, ¿no? Pero en otros contextos latinoamericanos se usa la palabra femicidio. En realidad, es una traducción de la palabra inglesa de femicide, ¿no? Que viene de Estados Unidos, de Diana Russell, que en los años 70 y luego en los años 90 trabaja este concepto y le da un giro penal, ¿no? de poder ser un delito. Y la traducción a México, la incorporación del concepto en México se hace por Marcela Lagarde y Julia Monares principalmente. Ellas más bien adoptan el término de feminicidio precisamente porque a lo que se refieren más que al asesinato en sí mismo es a las condiciones, a la violencia feminicida que existe alrededor, ¿no? En el cual suceden esos asesinatos. Entonces, para no perder de vista este contexto de violencia de género, se adopta más bien en México el término feminicidio. Pero digamos que feminicidio o femicidio, podemos encontrar los dos términos en función de dónde estamos en América Latina, pero se refieren básicamente al asesinato de una mujer por ser mujer. Uh-huh. Es decir, que aquí lo que lo particulariza y lo diferencia de un homicidio de una mujer es la razón, ¿no? Es la razón de género por la cual es asesinada una mujer. Sí, la motivación de la persona que comete el delito, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Generalmente también, entonces, el asesinato de esta mujer por la razón de género es cometido por un hombre, ¿no? Entonces ya da como ciertas especificaciones al asesinato, y después pues se ha desarrollado varios como distintas características, ¿no? Para poder
Más que nada, cuando ya lo tipificamos o lo tratamos de pasar al ámbito penal, pues se necesita más elementos, ¿no? Para los ministerios públicos, para los jueces, para que eso pueda tener alguna definición clara y no quedarse a la interpretación de los funcionarios del aparato de justicia. Entonces hay distintos elementos, ¿no? Aquí hay un tema en México en donde el feminicidio, hay una definición en el Código Penal Federal, pero también cada estado ha adoptado su propia definición, entonces, y no siempre están iguales, ¿no? Hay un tema con la armonización del tipo penal del feminicidio. Pero digamos que también lo que mencionaba Julie, del señales de saña contra los cuerpos abandonados en lugares públicos, que haya habido una relación sentimental o familiar entre la víctima y el agresor. Esos son de las características que son como indicios de que el asesinato de una mujer puede constituir un feminicidio. Sí. El otro día, ahora de lo que comentas, recordé que la doctora Rosa María Álvarez mencionaba que en Juárez creo que el 80% de las mujeres que fueron asesinadas fueron también en violencia intrafamiliar, o sea que había una relación de pareja, sí, normalmente con quien fue la persona que las mató, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy relevante el que estás tocando. Sí. De hecho, hay toda una literatura donde hay una clasificación de los feminicidios, ¿no? Hay el feminicidio íntimo, que precisamente es el que sucede en una relación íntima, es decir, una relación de cercanía familiar o sentimental entre las personas. Ahí está el feminicidio sexual sistemático, ¿no? Julia Monares tiene una clasificación, distintas autoras tienen distintas clasificaciones. Muy bien. Julie, ¿por qué la discriminación y violencia contra la mujer es importante tomarla en cuenta cuando se lleva a cabo la investigación de los feminicidios? ¿Por qué es relevante que tengamos en cuenta esta cultura machista, esta discriminación estructural en contra de las mujeres al momento de realizar la investigación? Pues es importante porque impacta directamente en cómo se investiga y cómo se tipifica, etc. Podemos ver el impacto de la discriminación, pues en específico en este caso, en todos los momentos, tanto antes siquiera de la denuncia, el hecho de que había esta indiferencia hizo que pues, las autoridades no tomaran las medidas que necesitaban tomar para prevenir la violencia, es decir, tener un marco jurídico adecuado, capacitar a los funcionarios públicos para tomar las denuncias y para investigar según ese marco jurídico que tomen en cuenta la perspectiva de género. También al momento de recibir las denuncias, que no se emitan respuestas estereotipadas hacia los familiares, que no se culpabilice a las víctimas, como en este caso dijeron, bueno, es que seguramente andan con el novio, o son unas voladas, o las mujeres buenas y las niñas buenas están en su casa, o sea, evitar ese tipo de cosas, y más bien emprender todas las acciones necesarias para buscarlas inmediatamente dentro de las primeras horas y encontrarlas con vida, ojalá. Y también una vez, desafortunadamente, pues, se encontraron los cuerpos de que habían sido asesinadas, en este caso particular, las dos niñas y la mujer joven, pues la investigación tiene que tener una perspectiva de género. Primero, vincular lo que sucedió al contexto general, vincular lo que sucedió, en ese caso habían otros cuerpos ahí, que no se hizo un enlace entre, quizás esos otros cuerpos también tenían que ver con este caso. Entonces, verlo como de forma aislada limita el alcance de la investigación. Y también hay que tener en cuenta y no invisibilizar el aspecto de violencia sexual. O sea, habían indicios claros de que estas niñas y mujeres habían sido violentadas sexualmente y la investigación tiene que también ir dirigida en ese sentido, porque
eso es justamente darle un reconocimiento a que estos tipos de delitos tienen ese aspecto de género. Y si uno lo invisibiliza, pues no le puedes dar el mismo alcance a la investigación. No puedes buscar los indicios en la recaudación de prueba, por ejemplo, que te permitan establecer que este es un tipo penal distinto a un homicidio que no es femicida. Claro. Y para seguir pues con la sentencia, ya empezar a entrar un poco más, Cecil, ¿cuáles fueron los derechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que se habían violado en este caso de feminicidio? Bueno, son varios, ¿no? Pero principalmente el tema de la violación a la no discriminación en la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, ¿no? También la violación a esos mismos derechos, ¿no? Sin la dimensión de la no discriminación. También unos derechos importantes que son el derecho a la integridad personal de los familiares, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque tiene que ver con el tema de la desaparición y del rol de los familiares en las búsquedas y cómo quedan desprotegidos, ¿no? Y yo creo que es un tema muy actual en México, dado el contexto que tenemos de más de 40,000 personas desaparecidas y en donde se reproducen los esquemas, ¿no? De que son los familiares y en particular las madres que están buscando, ¿no? Que toman las acciones para buscar y sustituir a las acciones del Estado. Cuando es una actividad que debía haber llevado el Estado a cabo, ¿no? Que es del Estado, ¿no? Y también los derechos de las niñas, porque estas mujeres, 2 de ellas eran niñas en el momento de los hechos, ¿no? Así es. Creo que con esto podemos hacer un primer corte. Ya volvemos, estamos platicando sobre el campo algodonero y regresamos inmediatamente. Regresamos a su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando con 2 especialistas sobre la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera regresar en este bloque con Julie para preguntarle cuál es la importancia de esta sentencia para los estándares internacionales en contra de la violencia de género. Sí, pues quisiera mencionar 4 puntos en particular. Primero, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó su competencia para conocer de violaciones de la Convención de Belém do Pará. Y esto es muy importante porque le da la posibilidad a la Corte de exigir a los estados obligaciones específicas respecto de la prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Entonces, esa especificidad le da un alcance adicional a los derechos a la vida, integridad personal, por ejemplo. En segundo lugar, en esta sentencia se estableció el estándar de debida diligencia estricta en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Y este estándar es más estricto en comparación, por ejemplo, del estándar del Osman Test, que viene del caso Osman contra Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es esencialmente un estándar que ve la razonabilidad de las actuaciones estatales frente al riesgo conocido. Pues en este caso se aplica un estándar reforzado de debida diligencia estricta, que cuando se recibe una denuncia de una mujer que puede sufrir violencia, el Estado tiene que inmediatamente echar a andar todos los mecanismos de búsqueda y tomar todas las medidas necesarias para buscarla dentro de las primeras horas y encontrarla con vida. Que en los casos no sucedió. Que no sucedió, exactamente. En tercer lugar, Campo Algodonero, la sentencia de Campo Algodonero establece básicamente una guía de investigación para este tipo de delito. Cómo se debe de abordar la escena del crimen, cómo se deben de abordar las declaraciones, el manejo de las evidencias, la cadena de custodia, etc. Y en cuarto lugar, también esta sentencia estableció la necesidad de que las reparaciones en este tipo de caso tengan una vocación transformadora y que las raíces del problema se ataquen. En este caso, pues las actitudes machistas y discriminatorias en Ciudad Juárez. Entonces esa vocación transformadora
como una necesidad en este tipo de casos, es otro elemento esencial. Y estos 4 puntos han trascendido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y se han desarrollado en otros casos de género. Claro. Creo que ahora podríamos volver inmediatamente a ahondar un poco en estos temas, pero quería preguntarte, Cecil, ¿cuál es la importancia de proteger el derecho a la integridad de los familiares? Tú lo mencionaste, lo anunciaste en tu intervención previa, pero si pudieras ahondar un poco más. Sí, sí, yo decía justo que como protegerlos porque están expuestos, ¿no? Están en este contexto que da pie a desapariciones y asesinatos. Y ellos generalmente son los que inician esas búsquedas porque el Estado es ausente, ¿no? También es importante porque durante esas búsquedas ellos reciben comentarios, ¿no? Sobre su familia que lastiman, ¿no? Que son dolorosos, porque precisamente son comentarios estereotipados que tienden a culpar a las víctimas, ¿no? Entonces, en este caso de Campo Algodonero, las niñas fueron consideradas como voladas, que se habían ido con el novio, que por qué no estaban en su casa, que una niña buena se queda en casa. Entonces, culpándolas, ¿no? Lo cual es revictimizante y es doloroso, es un sufrimiento para los familiares. Y otro tema es que incluso en este caso de Campo Algodonero, los familiares han recibido amenazas, ¿no? Por las búsquedas, las preguntas que hacen, los lugares a donde van para preguntar información, reciben amenazas. Y en este caso, un miembro de una familia ha tenido que huir, ¿no? Y pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, esos son como de las razones por las cuales es importante que se protejan los derechos de los familiares, ¿no? Claro. Tú habías mencionado, Yuli, un tema importante. Mencionas la Convención Belém do Pará. Para quien nos escucha, ¿qué es esa convención? ¿Por qué fue un tema de debate? El Estado mexicano ahí hizo un argumento sobre la incompetencia, ¿no?, de la Corte Interamericana para conocer de esa convención, pero en principio, ¿por qué sería un tema relevante? Y si nos contextualizas, ¿qué es esa convención? ¿De dónde viene? Etcétera. La Convención de Belém do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esa convención da mayor especificidad a las obligaciones del Estado en proteger los derechos de las mujeres, porque pues claramente todos los derechos humanos que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos también son derechos de la mujer. Pero este tratado pone una luz sobre esta problemática de violencia contra la mujer muy específica y pone pautas específicas de qué tienen que hacer los estados para combatirla. En su artículo 12, esta convención establece un sistema de peticiones en la cual una persona puede ir ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la Comisión Interamericana y la Corte, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. En el artículo 12 dice que las personas que aleguen que se les ha violado el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, es el único artículo justiciable ante los órganos del sistema, lo que dice el artículo 12 es que puede llevar su caso ante la comisión para que ella lo tramite según todos sus procedimientos. Ahora, el Estado mexicano alegó ante la Corte Interamericana que como el artículo 12 solo se refiere explícitamente a la comisión y no hace mención explícita a la Corte, que eso querría decir que la Corte no tenía competencia para valorar una alegada violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Entonces la Corte Interamericana dijo, bueno, hizo una interpretación del artículo, vio primero la literalidad del artículo, hizo una interpretación sistemática, hizo una interpretación teleológica e incluso vio los trabajos preparatorios de la Convención de Belém do Pará y llegó a la conclusión de que no, dentro de los procedimientos y de las potestades de la Comisión Interamericana es justamente llevar un caso ante la Corte y no había nada dentro de
esos distintos modos de interpretación que llevaría a la conclusión que de alguna forma se excluiría la potestad que tiene la Comisión Interamericana de llevar un caso ante la Corte. Por ende, lo podría hacer y la Corte puede declarar una violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, como en efecto lo hizo en este caso respecto de los artículos 7b y 7c, que son justamente la debida diligencia en la búsqueda, en investigar, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y tener la normativa adecuada para esos efectos. Claro. Sí, sin duda, ¿no? Fue relevante, muy relevante que la Corte Interamericana aceptara que tenía competencia para juzgar y ver el caso a la luz de la Convención Belém do Pará, que es la convención específica en contra de la violencia contra la violencia de género. Cecil, mencionó Julie en algún momento que esta sentencia también tiene muchas pautas de cómo hacer una investigación efectiva, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿En qué consistiría? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana sobre eso? Bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero me parece que hay varios puntos que podemos poner aquí. Uno, y lo mencionaba Julie, pero me parece importante retomarlo, ¿no? Que es activar todas las medidas, es la debida diligencia, ¿no? Y la debida diligencia reforzada porque hay un contexto de violencia de género. Y entonces, en caso de desapariciones, es la búsqueda inmediata y la búsqueda en vida, lo cual significa recibir las denuncias, pero actuar, ¿no? En el caso de Campo Algodonero se recibieron las denuncias y no pasó nada. Se recibieron testimonios y no pasó nada, ¿no? La debida diligencia lo que significa es entonces ir a tomar la información que dan los testigos, ¿no? O las personas que denuncian e empezar la investigación, ¿no? Entonces ese sería un primer punto. Otro punto tiene que ver ya en el momento de que ya no es un tema de desaparición, sino ya de asesinato, porque se encontraron los cuerpos. Hay varios temas que tienen que ver con la preservación de la escena, donde se encuentran los cuerpos, porque no necesariamente es la escena donde sucede el feminicidio, pero de todas formas una protección de preservación de este lugar. Otro tema es el tema de los cuerpos, ¿no? Y la información y la entrega de los restos. Ahí ha habido problemas con la identificación de los cuerpos, porque a veces los cuerpos no están enteros, ¿no? Entonces eso tiene que ver con cómo tenemos información, base de datos para poder identificar, pero además con qué sensibilidad y cuidado se comunica esas informaciones a los familiares, ¿no? Eso podrían ser como algunos de los temas. Sí, parece que la Corte Interamericana nos da una guía muy detallada de cómo llevar a cabo una investigación con estas características, ante la ausencia, ¿no?, de capacitación, de capacidades técnicas de la Procuraduría de ese entonces para llevar a cabo, ¿no? Entonces es como una guía también didáctica de cómo tenemos que hacer las cosas. Julie, una pregunta también que quisiera reflexionar contigo es, ¿por qué es importante que se mencionen la protección de los derechos de las niñas por parte de la Corte Interamericana? Sí, pues en primer lugar, la Corte Interamericana reconoció en ese caso que el artículo 19, que es que le protege los derechos de la niñez y exige que los niños y las niñas sean protegidos y que reciban esas protecciones por parte del Estado, la familia y la sociedad, que este es un derecho transversal e impacta en todos los demás derechos. En segundo lugar, porque es un enfoque interseccional, que reconoce que una persona puede estar en múltiples situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ellas no eran vulnerables solo por ser femeninas, por ser mujeres, sino también por su condición de niña. Y esto, ¿en qué redunda? Pues en que el Estado tiene obligaciones adicionales cuando está creando su marco jurídico, cuando está capacitando a sus funcionarios, a los investigadores, a los operadores de justicia,
tiene obligaciones adicionales dirigidas a la forma en que deben ser tratadas víctimas y la forma en que debe ser permitirles un acceso real a la justicia. Esto en cuanto al acceso a la justicia de la niñez, pues la Corte Interamericana en posteriores casos ha desarrollado ese punto. Pero lo importante es recalcar que hay que tener un enfoque específico cuando se trata de un niño o una niña, en este caso de niñas, y ese enfoque interseccional pues, puede incluso incluir en otro tipo de caso otras categorías. Claro. Cecil, no sé si quisieras ahondar un poco en esto de la interseccionalidad, que es un tema recurrente, ¿no? en la perspectiva de género y sumamente relevante. No sé si podrías decirnos algo más. Sí, yo creo que justo esta sentencia lo que aporta realmente, ¿no? Y que de hecho se va a desarrollar después en otras sentencias, yo estoy pensando en Inés y Valentina, ¿no? Que en un contexto distinto de guerrero y altamente militarizado, todo esto la Corte lo señala, ¿no? Esas interseccionalidades, en el caso de Inés y Valentina, son mujeres, también una de ellas es una niña, son mujeres indígenas, ¿no? En un contexto de alta marginación de la Sierra de Guerrero y en un contexto militarizado. Y eso es, de hecho, el gran aporte también de la sentencia de Inés y Valentina, ¿no? De analizar esta violencia sexual perpetrada por militares dentro de este contexto de la militarización. Acá entonces, esos son como elementos que son muy importantes, porque desde la perspectiva de género y desde los feminismos, pues lo que siempre decimos es el contexto importa. Claro. Sí, como mujeres vivimos violencias compartidas, digamos, ¿no? Pero sí la interseccionalidad muestra impactos diferenciados, pero no solamente impactos, sino también las características de las violencias, ¿no? Claro. Y eso es muy relevante precisamente para después el trabajo que hace la Corte de las medidas de reparación, en donde precisamente como caracterizar este contexto y estas características de las víctimas permite pues todavía enunciar medidas de reparación que realmente puedan ser reparadoras, ¿no? Porque una medida de reparación no es reparadora en sí misma, ¿no? Y entonces también que pueda ser transformadora de este contexto generador de violencia. Claro. O sea, que puede darse casos en los que las mujeres ya como grupo vulnerable de por sí, además hay mujeres que en sus condiciones particulares pues, son personas indígenas, que es una condición adicional, o están en situación de pobreza, ¿no? O hay un contexto de violencia militarizada, y todo eso creo que es muy relevante que las Cortes, ¿no? Lo tomen en cuenta al momento de decidir, y creo que pusiste un tema sobre la mesa muy importante, que las Cortes pues tienen que atender el contexto social en el que están juzgando, ¿no? Que no es lo mismo juzgar en México que juzgar en un país en el que no tienen esos conflictos tan fuertes de violencia, ¿no? Sí. Creo que con esta idea nos podemos quedar y vamos a un segundo corte y volvemos. Les recordamos que estamos platicando con dos especialistas sobre la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Síganos en #JusticiaTV y mándenos sus comentarios a #TusDerechos. Ya volvemos. Hola, ya estamos de vuelta en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando con dos especialistas sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Campo Algodonero, en la que se condenó al Estado mexicano por la desaparición y muerte de 2 niñas y una mujer, y que está por cumplir 10 años el próximo 16 de noviembre. Quería regresar en este bloque con Julie para que nos contara sobre las medidas de reparación transformadoras que ordenó la sentencia en este caso. No sé si nos puedas platicar. Claro. Bueno, sin restar importancia a las otras medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, como por ejemplo las de satisfacción o la orden de investigar, que es muy importante evidentemente,
Las garantías de no repetición que ordenó la Corte Interamericana consistieron en, por un lado, la adecuación de los protocolos, manuales de investigación, criterios ministeriales de investigación a los estándares internacionales, fundamentalmente el protocolo de Estambul, que es para la investigación de la tortura, el protocolo de Minnesota para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, que las investigaciones se adecúan a los estándares internacionales. Por otro lado, la creación de una base de datos con la información genética de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua. También crear una página electrónica con la información de mujeres y niñas desaparecidas. También continuar implementando programas de capacitación para funcionarios públicos, para operadores de justicia, todos los operadores de justicia, desde los que investigan hasta los que juzgan. Y importante y muy innovadora, realizar una campaña de concientización de toda la población de Chihuahua. ¿Por qué? Porque la Corte había dicho, bueno, esto tiene su origen en las actitudes machistas de la sociedad, entonces hay que erradicar desde sus raíces el origen del problema, y eso es cambiando las actitudes de la población y concientizarlos sobre la violencia contra la mujer y la no discriminación. Así es. Cecil, ¿quisieras ahondar sobre cuál de estas medidas quisieras comentar, te llama más la atención y que te parece muy relevante para hacer un cambio, ¿no? Que mencionaba Yuli, ¿no? La importancia de que pues, la sentencia se da cuenta que el contexto es propicio para ese tipo de violencia y que además para hacer ese cambio necesita haber un cambio cultural profundo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Porque se aleja de las típicas, digamos, medidas que una corte puede enunciar, como esta visión, esta consideración de que hay un contexto social y cultural que propicia y genera esa violencia de género, ¿no? Y dictar esta medida de una campaña de concientización, pero también hay otras medidas que me parece van en ese sentido, que es la disculpa pública, el elevar un monumento, ¿no? Como de memoria, una visibilización de esta memoria de la violencia, porque finalmente pues eso es lo que nos permite poder transformar, ¿no? Y de poder establecer alguna verdad. Otra medida pues es la capacitación, que esta es una medida que es necesaria, que podríamos también como profundizar un poco sobre el impacto que tiene, ¿no? Porque finalmente a 10 años, ¿no? de campo algodonero y de ya varias estrategias de capacitación del personal, bueno, la situación de violencia de género en el país es tal que yo me cuestiono un poco la efectividad de esas estrategias, ¿no? Ahora, sobre ese tema de capacitación, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo crees que debiera hacerse y que no se está haciendo? No, o sea, las capacitaciones que son como, que se dan son capacitaciones puntuales, ¿no? Yo sé que implica como mucho esfuerzo y en realidad también poner el foco sobre la capacitación de alguna manera es poner el foco sobre la persona, ¿no? El funcionario o la funcionaria. Yo creo que también hay un contexto institucional sobre el cual la capacitación no impacta, y que este contexto institucional en el cual trabajan estos funcionarios, pues también los limita, ¿no? Los impide, cuestiones de condiciones de trabajo, que claro que rebasa las competencias de la Corte Interamericana, pero que yo creo que ya como instituciones mexicanas habría que poner mucho más interés y atención en qué está pasando, ¿no? En esas instituciones, para poder realmente transformar las actitudes y los estereotipos
que siguen permeando en las instituciones. Y que permiten toda esta violencia. Y que permiten la reproducción, incluso, exacto, ¿no? Y que además son constitutivas de violencia institucional. Claro. ¿No? Otra pregunta que creo que es relevante es, ¿cuáles son los aportes o sea, ya hablamos de los aportes de los estándares internacionales de la sentencia o sea, de la Corte Interamericana, pero esto también se recibe, ¿no? En casos posteriores por la Suprema Corte Mexicana. Yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años en la incorporación de estándares internacionales por parte de la Corte Mexicana y además creo que particularmente hay varias sentencias ya con los estándares internacionales sobre violencia de género. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Mexicana? Pues creo que a partir del caso Campo Algodonero sí se ha recibido por parte del Poder Judicial la idea de que hay que juzgar con perspectiva de género. Eso se puede ver en algunos casos de la Suprema Corte, el amparo en revisión 554-2013, que es el caso de Mariana Lima Buendía. Allí la Suprema Corte pues estableció cómo se tiene que investigar también un caso en que hay una muerte violenta de una mujer. Entonces, y citó explícitamente al caso Campo Algodonero en ese caso. También hay otro amparo directo en revisión 652-2015, también de la Suprema, de la primera sala, en el cual confirmó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guanajuato. Y allí, pues el tribunal colegiado que había emitido la sentencia, pues también había citado Campo Algodonero. Pero más allá de eso, la Suprema Corte también ha emitido un protocolo para juzgar con la perspectiva de género y este es difundido. Y bueno, hay otros casos múltiples que no necesariamente son de feminicidio, pero que demuestran una perspectiva de género, como casos en que se han reconocido la doble jornada laboral de la mujer que trabaja también en el ámbito doméstico, la comaternidad de parejas lesbianas, ese tipo de cosas. Sí se ha creado una conciencia de que cuando una mujer puede, o incluso un hombre, sufrir un impacto diferenciado por su condición de género, por su orientación sexual, eso tiene que tomarse en cuenta. Sí, sí, creo que sin duda los casos que mencionabas, la Corte la ha incorporado en su jurisprudencia, a cita Campo Algodonero y otras sentencias de la Corte Interamericana, no es la única, como sabemos, que cita y que utiliza, además de hacer que cita, pues se guía por la jurisprudencia y el caso Mariana Lima que mencionabas, que también es una guía, ¿no?, de investigación para las procuradurías en caso de un feminicidio, que también es un caso que le tocó conocer a la Corte, y que en otros más también ha utilizado los estándares internacionales, y creo que es relevante puntualizar ese punto, ¿no? Creo que, no sé, desde tu perspectiva, desde la sociedad civil, Cecil, ¿cómo ves este cambio, creo, de los últimos años de la Suprema Corte sobre la incorporación de estándares internacionales en general y en particular sobre los estándares en violencia de género? Me parece muy positivo, ¿no? Muy positivo que haya un posicionamiento y sí, ¿no? Hay muchas tesis, sentencias que son muy didácticas, que son muy detalladas. Entonces, también yo creo que va a la par de los avances en el ámbito legislativo, ¿no? México ha transformado muchísimo esos últimos 30 años, 20 años, todo su aparato normativo para dar cabida al reconocimiento, crear mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En esto estoy muy de acuerdo. Lo que vemos desde sociedad civil, pues, es la realidad también, ¿no? Y cómo el derecho es difícil que permee esa realidad, ¿no? Es esta relación compleja del derecho para transformar las realidades sociales. Entonces, lo necesitamos, ¿no? Necesitamos esos mecanismos, esas herramientas, necesitamos que los jueces y los ministerios públicos, o sea, desde la investigación hasta el juicio,
todo el camino del acceso a la justicia para las víctimas esté muy construido desde la perspectiva de género y desde una atención a las víctimas. Y sin embargo, los datos sobre la violencia de género no están bajando, ¿no? Son alarmantes. Son alarmantes. Entonces, pues es un avance, pero creo que nos falta mucho en el tema de la implementación, ¿no? En el tema de la aplicación y de hacer efectivo este derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de discriminación. Claro, creo que los retos son enormes todavía en la implementación, ¿no? Parece que ya tenemos el andamiaje jurídico, ¿no? Porque además cabe recordar que pues, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para todos los jueces y juezas del país, que además obligan a la Procuraduría a llevar y aplicar esos estándares internacionales y que ahora pues ya no hay pretexto, no hay razón para decir que el derecho falta en ese sentido, sino que los operadores y operadoras se tomen en serio ese derecho y se pongan a estudiar y a leer las sentencias y llevarlas a la práctica, ¿no? en su cotidianidad. No sé si quisieras hacer una reflexión sobre cuáles son los retos, Yuli, que tenemos por delante para, como justicia mexicana sobre la violencia de género en general y en particular sobre cómo implementar estos estándares internacionales, ¿no? Cómo lograr que se expandan, además de medios de difusión como este, pero ¿qué más podemos hacer para que estas sentencias sean conocidas en general por los operadores y operadores jurídicos de todo el país? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia de Campo Algodonero no se quede en un cumplimiento formal. Como que, bueno, como dices, ya tenemos el andamiaje jurídico, está muy bonito. No, pues creo que tiene que haber un diagnóstico de por qué estos índices de violencia no están bajando pese a las cosas que estamos haciendo para implementarlas. Y a partir de ese diagnóstico quizás ver qué podemos ir modificando para que realmente sean efectivas y que están marcando una diferencia pues, en la realidad. Eso por un lado, que no nos quedemos en lo formal y ojalá pues midamos qué impacto o no están teniendo y responder conforme a ese diagnóstico. Eso por un lado. También creo que es necesario un cambio cultural más fuerte. Es decir, podemos hablar de las cosas más graves que suceden, que obviamente la violencia feminicida es una de ellas, pero estos estereotipos, estas discriminaciones, estos micromachismos están a todos los niveles de la sociedad y vienen y están en todas partes. Entonces creo que ir identificándolos y afirmando que esto no es correcto y que tiene que cambiar, o sea, a un nivel más cultural y más arraigado es importante. En cuanto a esto, en otros casos de la Corte Interamericana se ha, por ejemplo, ordenado educación desde la primaria hasta la universidad, o sea, en cada aspecto. O sea, tiene que haber mayor conciencia de que la discriminación no está bien y que las mujeres no son inferiores. Y en cuanto a la difusión, sí creo que va a ser un reto muy importante llegar a las partes más lejanas del país, a las partes más rurales del país, donde quizás, o sea, aquí pues desde la Suprema pues tenemos esto muy presente, pero allá quizás no, y ayudarles a entender cómo pueden bajar estos estándares a sus sentencias a los operadores de justicia o a las personas que reciben las denuncias, las personas que investigan y que están enfrentando retos muy importantes. Y quizás peligro, o sea, en el mismo trabajo que ellos hacen hay muchos retos que hay que reconocer y hay que también escucharlos a ellos y ver cuáles son las cosas que a ellos quizás les impiden poder investigar adecuadamente, etc. Entonces, un diálogo quizás desde arriba para abajo, pero también desde abajo para arriba, Claro. por decirlo así.
Sí, para conocer tanto los retos a los que se enfrentan en el día a día, ¿no? En la implementación. Claro, es Y- muy fácil decirlo, o Sí. sea, decir, miren, estos estándares son los que tienen que cumplir, pero es otra cosa hacerlo. Claro, Entonces, y que también hay dificultades propias del día a día, pero que también es importante que se conozca los estándares. Muchas veces no se aplican porque simplemente ni se conoce la Convención Belém do Pará o no se conocen las sentencias de la Corte Interamericana o las sentencias de la Corte Mexicana. No sé si para ir concluyendo podemos tener una conclusión de tu parte sobre la violencia de género, qué es lo que, cómo ves la situación después de 10 años de campo algodonero, ¿no? Se ha criticado y se ha mencionado mucho que pues, esta sentencia fue paradigmática, pero a la vez pues hay muchas cosas pendientes de cumplir, ¿no? Creo que es relevante enfatizar eso, que las sentencias no se pueden quedar como solamente una llamada simbólica de atención, sino que todas las medidas que ahí se ordenan tienen que cumplirse. ¿Y cuál sería tu perspectiva? Sí, pues yo retomaría un poco esto, ¿no? La sentencia ha tenido un impacto y tiene una dimensión simbólica muy importante, ¿no? Que ha desencadenado muchas transformaciones en términos de creación de protocolos, en términos de la propia Suprema Corte y el Poder Judicial desarrollar qué es la perspectiva de género, de manuales. Y sin embargo, hay muchas dimensiones en particular de las reparaciones en relación a la investigación, ¿no? En donde pues la sociedad queda con una duda sobre la verdad, ¿no? Entonces, esta aspiración de la justicia a poder establecer la verdad, creo que todavía es una deuda de la justicia, del aparato de justicia en México y en este caso en particular y en muchos otros, ¿no? Sí hay una cuestión como de difusión, justamente fundar y otra organización de la sociedad civil que se llama X Justicia para las Mujeres. Hicimos hace unos años una plataforma digital, ¿no? Que justamente se llama Justicia y Género, en donde presentamos y analizamos y subrayamos los criterios usados por los operadores de la justicia para destacar las buenas prácticas, ¿no? Entonces también ese puede ser pues, una referencia, un apoyo. Pero sí, de todas formas, pues yo creo que la lucha contra la violencia contra las mujeres tiene una dimensión en el aparato de justicia, pero tiene tantas otras dimensiones que creo que o sea, desde sociedad civil es lo que tratamos como de articular, ¿no? Porque hay un tema que también es una recomendación de la sentencia de campo algodonero, que es las bases de datos, ¿no? Y es un mandato también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y a la fecha no hay una base de datos integrada que pueda ser efectiva para realmente saber medir este fenómeno de la violencia de género, ¿no? Ah. Y sabemos que es un fenómeno que tiene... que a veces llega a las instancias de justicia, pero muchas veces no. Y más del 90% de los casos no llega a las instancias de justicia. Así es. Muchas gracias por la conclusión. Tú, si quisieras también hacer una conclusión breve para terminar y sobre tu perspectiva a 10 años, ¿no? Mi perspectiva de 10 años es que pues, todavía falta mucho por hacer y reitero que creo que el cumplimiento no se puede quedar en lo formal, que tiene que ser efectivo. Y para eso quizás no sea una obligación ante la Corte Interamericana ir a decirle cómo van, porque la Corte algunas de las medidas de reparación ya las ha dado por cumplidas, entonces el Estado mexicano no tiene que ir a decirle cómo está la implementación de eso, pero lo debe hacer el Estado mexicano por su propia cuenta, porque es su obligación responderle a sus ciudadanos y ciudadanas.
Entonces, hay que hacer una autovaloración de estas medidas que ya la Corte Interamericana dijo que están cumplidas. ¿Las estamos haciendo efectivas o solo lo estamos haciendo por cumplir formalmente y recibir la palomita? Entonces, eso es una reflexión que tienen que hacer las instituciones que están a cargo de estas bases de datos o capacitaciones, etcétera, que se están realizando. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho, Julie, Cecil. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Les agradezco que nos hayan acompañado. Hemos llegado al final del programa y los invito para la próxima semana con el tema sobre el derecho a la verdad. Que tengan un excelente día.